Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddy. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddy. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddy por el sitio de internet maddyinstitute.com. La boleta electoral de noviembre va a exponer en todos los votantes a varias proposiciones y cosas de discusiones en la política pública. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Dillon del periódico Los Angeles Times como observador muy respetado en la política aquí en Sacramento y en el estado. Nos vas a explicar y entender un poco el qué y el por qué de esas proposiciones para que los estén un poquito más educados todos en saber cómo votar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay menos proposiciones esta vez que el último año que subimos, entonces es un poco más menos complicado para las personas que están viendo en cómo van a votar. Sí, pero todavía complicado. Exactamente. Por eso tenemos que hacerlo. Tenemos que saber qué es lo que está en camino para estas votaciones. Comencemos hablando sobre la vivienda asequible, que es un tema que tú tratas muy a menudo en el periódico y se ha convertido en un gran problema en California y siempre lo ha sido, ya por falta de demanda o por falta de tierra. Hay dos proposiciones en la boleta electoral que intentan abordar este problema en alguna manera y son la primera proposición 1, que es una iniciativa de vivienda asequible de casi $4 billones para personas mayores y veteranos, personas que se han retirado de los servicios militares. Y la segunda proposición es la proposición número 2, que es una iniciativa de $2,000 millones dirigido especialmente para darle a personas que tienen enfermedades mentales crónicas y que no tienen hogar. ¿Tú crees que estas medidas que está tratando de proponerse para la elección en noviembre van a hacer un impacto en realidad en cuanto a la crisis de California? Sí. ¿O es simplemente una curita que le están dando al problema que hay? Sí, en mi opinión, pienso que estas iniciativas no van a arreglar nuestros problemas con la vivienda asequible, pero necesitaríamos significativamente más dinero para construir casas suficientes, especialmente para las personas en pobreza, ¿sí? Pero sin embargo, los simpatizantes de esas iniciativas dirían que este dinero es mejor que nada, ¿sí? Y ayudaría a muchísimas personas con su situación. Entonces va a ayudar, ¿cierto? Porque en realidad si no hay dinero, tampoco cómo van a tener ese problema de ayudarles a los que no pueden comprar la casa. Por otro lado, en el 2012 el gobernador Brown rechazó el financiamiento de lo que en español se llama la Agencia Local de Urbanización. Es un RDA por sus siglas en inglés. ¿Cómo es una respuesta al déficit en presupuesto de lo que estaban tratando de arreglar durante la gran recesión? ¿Son la propuesta 1 y 2 que vamos a votar un intento para reemplazar esos fondos que se perdieron del RDA o si pasan, veremos que simplemente es como un RDA número 2, una secuencia de la primera película? Sí. En mi opinión, la verdad es que cuando el gobierno gasta el dinero de estas iniciativas, ya es todo, ¿sí? Pero con las agencias locales de reurbanización hay más dinero cada año por año, ¿sí? Y por eso, sin un programa como la reurbanización, las iniciativas producirían los fondos para construir casas. Pero en el futuro, en mi opinión, pienso que vamos a tener otras propuestas para crear un nuevo sistema de RDA. ¿Sí? Un legislador este año tenía una propuesta para crear un nuevo sistema, pero su propuesta no aprobó. Pero estoy seguro que va a tener otro en el próximo año. Entonces los legisladores están viendo cómo abordar esta es simplemente una de las opciones. Algo está siempre pensándose en cómo resolverlo. Es importante tener dinero cada año por cada año, pero con estas iniciativas solamente cuando el gobierno gasta ese dinero es todo. Como nos pasa a todos día a día, cuando se acaba, se acabó, no hay nada más. Los grupos que están antiimpuestos argumentan que no hay suficiente dinero para abordar la crisis de vivienda en sí y que es mejor que busquen otras formas de encontrar la solución a este problema, como comenzando con una enmienda o un cambio a la Ley de Calidad Ambiental de California, que era el CEQA en sus siglas en inglés. Hubo una discusión sobre eso hace algunos meses y algunos años, pero en realidad no se ha visto nada de cambio desde entonces. ¿Tendrá el destino de la proposición 1 o 2 en realidad un impacto en esta ley de calidad ambiental de California?
Sí, pienso que los expertos alrededor del problema de vivienda asequible creen que el Estado necesita gastar más dinero para ayudar a la construcción, especialmente para casas para personas en la pobreza, ¿sí? Pero al mismo tiempo, los expertos creen que el Estado necesita cambiar el sistema en general, ¿sí? Para construir las casas. No solo el dinero, sino ver todos los problemas en Sí, y realidad. eso incluye enmendando la Ley de Calidad Ambiental de California. Y si la proposición 1 y 2 tal vez no pasan y fracasan, o incluso si se aprueban, continuará la presión para encontrar más fondos gubernamentales o exenciones fiscales para enfrentar esta crisis. Tú estás diciendo, cuando se acaba el dinero, se acaba. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es lo que puedes ver que pasa legislativamente, que se está observando? Sí. Otra vez, sí, estas iniciativas solamente producirían mínimas casas nuevas. Por eso, el Estado necesitaría encontrar más dinero y también animar más cambios del sistema de aprobar las casas en general. Es un gran problema todavía sin las respuestas fáciles y por eso estoy seguro que en el futuro la legisladora necesita tener otras opciones para imaginar más maneras con recibir el dinero para construir las casas y también enmendando o decidir enmendando bueno. Esa ley. Sí, sí. Y más que todo es porque son problemas les dan a los constructores también, ¿verdad? De cómo están arreglando esas leyes para mejorar y hacer más asequible, que sean más fáciles construir las casas, creo yo. Sí, sí, el problema es muy grande y es muy difícil encontrar maneras para arreglar. Por ejemplo, sí, hay problemas con no hay suficiente dinero y necesitamos tener más cambios a las reglas para construir en maneras que las personas que construyen las casas pueden hacerlas más fácilmente. Más fácilmente. Perfecto. A continuación vamos a hablar sobre una propuesta en el agua. Este es el informe Maddy y ya regresamos. Continuamos discutiendo con Dillon del periódico Los Angeles Times estas propuestas que van a estar en la proposición de noviembre para las nuevas elecciones. El agua es uno de los problemas que siempre está en discusión, así no haya elecciones. Y no es una cosa diferente, especialmente con las proposiciones en este momento. La proposición número 3, su título es Ley de Suministro de Agua y Calidad de Agua, autorizará casi 9 billones en un bono específico para ampliar la variedad de proyectos en cuanto a suministro de agua, infraestructura que benefician el agua y cosas relacionadas en sí de solucionar el problema de todo el estado que tiene agua. Pero, ¿qué crees tú después de que los votantes leen proposición 1 y 2 con estos bonos que están pidiendo tan grandes? ¿Va a haber simplemente una fatiga y estar cansados de ver los bonos cuando apenas van en la proposición número 3? Sí, en mi opinión es posible y es un problema para los aficionados de todos los bonos, ¿no? Especialmente con este bono porque el bono es el más dinero que todos. Sí, 9 billones. 9 billones es un gran número, sí. Más que 1 y 2 combinados. Sí, y 4 también. Exacto. Sí. Y también los votantes han aprobado un bono similar de agua en junio. Así fue, eso te iba a preguntar. Nosotros acabamos de aprobar que fue por $4,000 millones. Es una suma que cualquier persona del común diría, ya tienen esto, ¿por qué más? Después de este bono, también se aprobó otro en el 2014, anteriormente, de $7.5 mil millones. ¿Cómo cree que los votantes responderán con un tercer enlace y otra secuencia de un bono más para el agua? Sí, pues la cosa de agua es una cosa muy importante en el estado, por supuesto, ¿no? Sí, si no tenemos agua, no vamos a hacer nada. Sí, especialmente recientemente con la sequía. Los simpatizantes de este bono dirían que el estado necesita gastar más dinero para proteger contra otras sequías y mejorarse el sistema de transportar el agua también. Y por eso sí, todo el tiempo necesitamos mejorar el sistema de agua y el sistema de transportar el agua en todo el estado y necesitamos dinero para hacerlo. Pero sí, como tú dices, es muchísimo dinero. Otro bono más, en menos de 4 años está aún más. Sí. Otra
que pasa es que la proposición está hablando sobre el suministro de agua y cómo arreglar específicamente, porque lo está en su título, pero solamente un poco más de 2 billones de esos 9 millones, o sea, es que es casi el cuarto del dinero, es especialmente para aumentar el suministro del agua, a pesar de que la proposición 3 no está apoyando mucho a la agricultura, es casi que se están con ni siquiera un cuarto de la torta que va a pasar de los dineros. ¿Por qué los agrícolas están apoyando esto? Sí, bueno, la agricultura es una industria muy poderosa e importante en el estado, como se dice, sí. Pero en esta situación, dinero es dinero y para recibir dinero en esta manera es mejor de la alternativa que es no dinero, ¿sí? Eso es muy bueno, exacto. Sí. Algo, un cuarto o nada, que sería mejor. Sí. Es muy válida porque tienen que apoyar algo para poder recibir algo. Los opositores en su lado dicen que es una iniciativa básicamente pagar para jugar. Necesitan pagar algo para poder tener y dicen que hay muchos intereses especiales bajo esta medida, como todo, que en Sacramento hay muchas cosas que están pasando y dicen específicamente 750 millones del 1.2 billones serían para reemplazar y ayudar al canal de Kern Bryant en el valle, es de casi 152 millas de distancia. Los defensores, por su lado, de la Proposición 3, dicen que este proyecto es vital para la infraestructura de California, es demasiado grande como para no invertir en apoyarlo. ¿Cómo creen que los votantes van a ver esto? Sí. Bueno, no sé mucho de la situación con este canal específico, pero el problema con las iniciativas como así, cuando personas o grupos con dinero o poder o influencia deciden que quieren tener una iniciativa, es muy fácil colectar suficientes firmas para tener una iniciativa, ¿sí? Y también los grupos que promueven una iniciativa quieren tener la responsabilidad para decidir los resultados de los bonos. Y no es una sorpresa que hay argumentos como así, porque es el sistema que tenemos en el Estado. Y lo que tú hablas, usualmente entidades de poder que pueden tener firmas para tener esas elecciones, específicamente con esta proposición, hay una influencia muy grande de las 2 compañías más grandes en el país que hacen estos tipos de canales y que están viendo beneficiarse también en cierto modo. Para terminar este segmento, los oponentes en este momento de la Proposición 3 también argumentan que, a diferencia de lo que se hizo en junio con la última proposición de tener un poco más de dinero, este fue un bono de agua que no fue discutido a puerta abierta, que fue discutido un poco normal, elaborado en secreto. ¿Y tú qué tienes? ¿Es un punto diferente a lo que se elabora antes o simplemente es lobbying, como se dice en inglés? Oh, sí. Como dije antes, tenemos este sistema en el Estado. Hay maneras en que los ciudadanos pueden introducir propuestas como así, pero al terminar del día la gente puede decidir si una iniciativa es buena o mala y va a ocurrir con Proposición 3 y como la resta de las proposiciones. Sí, pero hay una diferencia entre una proposición de la legislatura y una proposición de ciudadanos o de los grupos con poder, con dinero, para ver los votantes. ¿Sí? Y al final es el votante el que decide. Por eso hacemos este tipo de programas donde se pueden instruir y saber qué es lo que está pasando para llevarlos a cabo. Sí. A continuación vamos a discutir otras más proposiciones que estarán en la elección en noviembre para que usted pueda decidir, informarse y después votar. Ya regresamos. Este es el Informe Maddy. Continuamos discutiendo la boleta electoral de noviembre con Dillon de Los Angeles Times y vamos ahora a hablar otros temas que también van a estar incluidos y es tan polémico tal vez como el agua. Esta es la vivienda. La Proposición 5 va a recomendar que la Constitución del Estado para otorgarle beneficios a los propietarios de viviendas mayores o con discapacidad, porque simplemente van a beneficiarlos con un recorte de impuesto. ¿Cree usted que eso sucederá? ¿Así tendrá algún efecto? Que es como un reparte de roles y probablemente aparecerá nuevamente en el 2020 en las siguientes elecciones. ¿Va a ser un valor justo con lo que pasa con el mercado? ¿Qué está pasando? Sí, ok. Con Proposición 5 sería un gran beneficio a las personas mayores que son dueños de casas. Podrían pagar mucho menos en impuestos de sus propiedades y serían un beneficio para ellos para moverse a una casa nueva, ¿sí? Pero al mismo tiempo el gobierno recibirían menos dinero y las personas mayores que son dueños de casas ya reciben muchos beneficios en nuestro sistema de impuestos en el Estado.
¿sí? Sí. Con respecto a reparto de roles, sí es probable que vaya a hacer una decisión sobre este tema en 2 años, en 2020. Esta iniciativa sería una gran lucha entre los grupos con poder, especialmente los sindicatos y los negocios. Sería llevar los cambios grandes a nuestro sistema de impuestos en nuestro estado. Y es totalmente válido. En ese momento ellos no están generando tantos impuestos y reducir los impuestos va a ser también contraproducente si es el caso en que como lo están evaluando la proposición. Otra proposición que tiene que ver con que en cuanto a vivienda es la proposición 10, que derogará una ley que restringe a las ciudades y condados para que no apliquen medidas de control de alquileres. Básicamente el control de renta es otra palabra que usan muchas veces. Hay muchos argumentos que dicen va a devastar completo el mercado o va a ayudar el mercado significativamente. Están un poco exagerados en esos. Si quieres nos puedes comentar un poco más sobre qué es esa proposición 10 y en serio, ¿están exagerando en lo que va a resultar? Sí, es interesante porque esta iniciativa sea muy importante. La verdad es que los resultados de esta iniciativa van a ocurrir en el futuro. Si los votantes deciden aprobar la iniciativa, en el futuro las ciudades podrían iniciar nuevos programas para controlar los alquileres. Y depende en estos sistemas diferentes, los resultados van a ser diferentes. Sí, en California tenemos una ley, se llama Costa-Hawkins en inglés, y esta ley para las ciudades en muchas maneras para no pueden iniciar los nuevos sistemas para controlar los alquileres. Si proposición aprueba, otra vez las ciudades podrían aprobar nuevas reglas sin problemas. Entonces es algo que como que reinstituye el poder que tienen. Sí, de lo que era en el antes. pasado las ciudades tenían el poder para controlar los alquileres y hace más o menos 25 años teníamos una ley, se llama Costa-Hawkins, y ahora Proposición 10 para cancelar esta ley. Sí. Entonces, simplemente es una reevaluación de lo que ya había pasado. Sí. Entonces, simplemente es educarse y mirar si van a votar sí o no a esa. Y ahora vamos a movernos un poquitico y empezar con la lista de lo que sigue en la boleta electoral. La proposición 7 autorizará a la legislativa a prever un horario de verano para que el gobierno simplemente, si el gobierno federal lo permite. ¿Es un tema oportuno o están tratando de hablar con tiempo para tenerlos en el verano? ¿Es una pérdida de tiempo incluso hablar sobre esto? Sí. Mi opinión es interesante que necesitamos una iniciativa para revocar nuestras reglas sobre cambiar el horario de verano, pero otra vez tenemos este sistema en nuestro estado, ¿no? Y el estado tiene muchas reglas como así, desafortunadamente. Y con esta iniciativa todavía el estado necesitará otras acciones para cambiar oficialmente el horario de verano permanente. Y casi como Proposición 10, necesitamos hacer más cosas en el futuro para cambiar las reglas o las leyes definitivamente. Y para seguir hablando sobre las proposiciones, que en realidad no sabemos hasta cuándo las nuevas iniciativas legislativas han ayudado. Hay otras que van a estar en la proposición. Es la proposición 4, una fianza de 1.5 billones para hospitales infantiles. Sí. Otro bono, como que antes. Es otro bono. Proposición 8 limitará los ingresos de las clínicas de diálisis. Proposición 11 requeriría a los trabajadores de ambulancia privados que permanezcan en servicio cuando están en descanso pagado. Sí. La proposición 12 volvería a definir cómo van a organizar o no los animales de granja y las situaciones en cómo las tienen en sus encierros. Y el número total de proposiciones es bastante limitado comparado con el año pasado. Pero significa que estas reformas recientes en la legislatura han funcionado porque el proceso legislativo está mejorando tal vez, ¿o qué pasa? Hay varias proposiciones que han venido de los ciudadanos. Sí, no sé, los grupos que quieren tener las iniciativas frecuentemente quieren escoger su propia elección. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente hay más democráticos que aprecian durante los años cuando hay una elección para la presidencia del país. Y por eso
por eso cosas como subiendo los impuestos normalmente están iniciativas durante estos años, ¿sí? Y este año no tenemos una iniciativa como así y no es una elección con un presidente. En 2 años sabemos que podrían ser iniciativas muy importantes, como antes yo dije, el reparto de roles. Sería una iniciativa muy importante en el futuro y probablemente van a verla en 2 años. No se están tomando un descanso en hacer proposiciones, pero cuando no hay candidatos presidenciales, hay más oportunidad de hacer otro tipo de propuestas. Vamos a continuar nuestra discusión porque al regresar vamos a hablar tal vez de la proposición más importante y discutida en este momento en las elecciones que vienen, la proposición 6 y la derogación del nuevo impuesto a la gasolina. Este es el informe Maddy, ya regresamos. Quizás una de las propuestas de la boleta electoral de noviembre que más está discutiéndose actualmente es la proposición 6 y tenemos con nosotros a Dillon de Los Ángeles Times para continuar esta discusión sobre las proposiciones, y este es un tema que ha estado muy importante antes de que fue autorizado y ahora que se vuelve a hablar de eso. Es un esfuerzo para derogar la ley SB1 o SB1 con el impuesto a la gasolina de los 12 centavos que ya hemos visto cómo está funcionando. ¿Cuáles son las explicaciones y las tesis políticas y detrás de esta medida? Es un aspecto de la proposición 6, es que parece que para pasarse de harto la proposición que tenía que los votantes necesitan tener aprobación en cualquier impuesto relacionado con la gasolina en general. ¿Cuáles son las implicaciones de esa proposición? Sí, esta parte de la iniciativa es muy, muy importante. Como tú dices, si los votantes aprueban Proposición 6, en el futuro los votantes necesitarán aprobar cualquier impuesto en el futuro sobre los impuestos de los vehículos. Y en esta parte la legisladora no habría tenido el poder para subirlos. Por eso sería casi imposible subir estos impuestos. Y se habla que, y se ha reconocido ampliamente que la proposición 6 trata de dinamizar a los republicanos para que se presenten y hagan votación. Y especialmente aquellos distritos del Congreso que son de California también, que están en riesgo. Están en lo cierto en cuanto a esa aproximación de que están invitando más a los votantes republicanos, porque la proposición 6 puede ser suficiente para superar lo que se llama en la política el factor de Trump y lo que puede estar afectando, porque estas competiciones de republicanos de California en cuanto al Congreso es bastante competitivo. Sí, sería muy importante para los republicanos nacionales para tener una cosa como así, para influir a los republicanos en California. El futuro del Congreso, del país, es muy importante y aquí en California tenemos muchas luchas importantes en muchos distritos. Los republicanos esperan que los votantes vengan para votar, para decir no a los impuestos de las gasolinas. Como el factor de Trump, pues es difícil decir sí. Hay más democráticos en el estado y también hay más personas que no son registran con algo partido político y que registran con los republicanos. Y sí, hay republicanos que odian los impuestos en general, pero no hay tantos. Y específicamente digo, en cuanto a nuestra audiencia, hay estadísticas que muestran que sean republicanos o demócratas, los latinos hacen como un 67% de la población que podría estar elegida para registrarse y votar. Solamente el 17% de esos latinos están actualmente votando y por eso es tan importante saber, educarse y ayudar y votar. Otro lado de la proposición 6, que estamos hablando específicamente del Partido Republicano, se dice que puede ser una fractura porque los grupos que están entre los republicanos a favor de los impuestos y en contra de los impuestos o la comunidad empresarial. ¿Eso es un desacuerdo único en este partido o parece que hay una fisura que se está agrandando en los republicanos? ¿Qué crees tú? Sí, en mi opinión es difícil decir porque en general hay una fisura en el Partido Republicano, principalmente sobre las opiniones del presidente Trump. ¿Sí? Es importante recordar que hace 2 años eran muchos republicanos que decían nunca Trump. ¿Sí? Y en general este partido en California especialmente tiene muchos problemas para entender su futuro. Para ser un partido como Trump o un partido como Schwarzenegger, el exgobierno que cree en los cambios de medio ambiente, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué pasa, digamos, con la naturaleza regresiva de un impuesto como este, que es un impuesto a las ventas? ¿Por qué no hemos oído un poco más sobre los demócratas
tradicionalmente se oponen a estos impuestos progresivos. Igual hay muchos grupos progresistas que se oponen. ¿Qué pasa ahí? Sí, es interesante para los demócratas también. Como tú dices, hay partes del partido que odian los impuestos regresivos, pero al mismo tiempo hay muchos demócratas ahora que dicen que es bueno tener los impuestos altos en la gasolina para el medio ambiente. Y el Estado necesita que muchas personas manejan menos. Pero principalmente la mayoría de los grupos con poder de la izquierda, como los sindicatos, prefiere esta solución para arreglar las calles. Y para terminar, esta proposición es tan grande que incluso el gobernador Brown va saliendo ya después de su término de 8 años y fue un gran impulsor de esto. En su momento diciendo que para mejorar las vías, que las necesitamos mejorar por la falta de manejo, no se ha mirado la infraestructura hace tanto tiempo. Él está sentado en 15 millones de campaña que recogió de fondos. ¿Ustedes creen que puede, y no puede hacer una reelección? ¿Qué tanto se cree que haya una posibilidad de que él decida tener estos fondos y sea un poco no frugal, como ha sido siempre, en guardar el dinero y ayudar con dinero significativo para que esta se pueda derrotar, la Proposición 6, y sea que no pase? Sí. Sí, es posible que el gobierno vaya a gastar parte de su dinero en esta campaña. Es un tema muy, muy importante para él y, por supuesto, tiene suficiente dinero para ayudar, ¿no? Pero al mismo tiempo es más probable, en mi opinión, que vaya a guardar su dinero para usarlo en el futuro. Pienso que él quiere tener más influencia en el futuro y con dinero como así puedo tenerla. Entonces simplemente no sabemos qué puede hacer, pero todavía tiene tiempo, porque no es hasta noviembre que vamos a tomar la decisión. Sí. Y quiero agradecerte a ti por haber venido hoy a compartir con nosotros tu conocimiento sobre estas proposiciones, para que sobre todo los votantes y sobre todo los latinos que no se están registrando y yendo a votar tanto, sepan qué hacer y tomar buenas decisiones para el futuro del estado en el que todos vivimos. Sí. Muchísimas gracias, Liam Dillon con Los Angeles Times. Les recomiendo que vayan a nuestro website, maddyinstitute.org, y busquen todo lo que puedan sobre todas las proposiciones que están pasando. Y ahora es su turno. Vayan a votar y hagan el cambio que necesita el Estado para su beneficio. Este es el Informe Maddy. Yo soy María Jeans. Estábamos discutiendo con Liam Dillon de Los Angeles Times sobre todas las proposiciones y quiero ahorita preguntarte a ti, Alexei Koseff, con el periódico Sacramento Bee, ¿qué crees que veremos en términos de participación electoral en estas elecciones? Siempre es peor durante las elecciones midterm porque no tenemos el presidente en la boleta. Y la última vez en 2014 fue horrible, fue el peor que ha sido en la historia del estado. Solo un poco más de 40% de los votantes participaron en la elección. Creo que será un poco mejor este año. Tenemos una carrera abierta para el gobernador y también tenemos toda esta energía contra el presidente Trump y también en apoyo del presidente Trump. Básicamente mucho más interés en lo que está ocurriendo al nivel federal que el normal. Entonces, espero que será mejor que fue en el 2014. Y hablando de los republicanos y demócratas, ¿pero qué pasa con los independientes? ¿Veremos más votación por parte de ellos? Pues siguen aún cada vez más un grupo más grande de los votantes en California y recientemente se pasaron los republicanos como la segunda más grande en California. Muchísimas gracias por tus comentarios y continuamos con el Informe Maddy.